La periodista rusa Inna Afinogenova volvió a responderle a Vicky Dávila, a la revista Semana, a Luis Carlos Vélez y al subpresidente Iván Duque a través de un programa que publicó en su canal Ahí les va. De esta manera dejó mal parados a todos estos supuestos periodistas y al gobierno de Iván Duque por este tema del supuesto espionaje ruso en Colombia, y además porque Semana está sacando artículos tendenciosos en contra de ella, de Inna, y en contra del medio que ella representa, que es RT. Entonces de esta manera peinó a toda esta gente, como se dice coloquialmente en las redes sociales, con esta respuesta que yo creo que ni Vicky Dávila daría a través de su programa en Semana. Pero vamos a escucharla y analizar qué fue lo que dijo Inna en este video. Esta vez el detonante fue la noticia de dos supuestos agentes secretos rusos que operaban en Colombia y que derivó en cuestión de horas en una novela de espionaje. Este tema de los supuestos espionajes en Colombia los inició Semana publicando estas exclusivas, y después empezaron a sacar artículos sobre RT, que es el medio al cual representa Inna Afinogenova, y empezaron a hablar de una supuesta relación con este tema del espionaje con Venezuela, con Cuba y con las elecciones en Colombia en el 2022, cuando inicialmente se hablaba de que los supuestos espías venían a recolectar información sobre temas energéticos, sobre temas petroleros, sobre temas militares supuestamente, y nunca se habló en todos estos informes que publicaron estos supuestos medios de que tuviera alguna relación con Venezuela o que estos supuestos espías estuvieran intentando interferir en las elecciones del 2022. Pero lo que sí me da a mí la impresión de lo que está pasando es que Semana, como es un medio gobernista, se están cuadrando una narrativa en los medios mediante las cuales se habla de este supuesto espionaje ruso. Empiezan a hilar muy fino, metiendo a Venezuela y metiendo las elecciones del 22 cuando no tienen nada que ver, para darle al uribismo un discurso de que si pierden empiezan a decir se robaron las elecciones y van a intentar manipular a la gente antes de las elecciones y después de las elecciones si llegan a perder. Entonces esto a mí me pareció supremamente curioso, y acá comenta Inna que Semana fue la que inició con todo este tema. De las malasas, en la que incluyen a RT ahí gratuitamente, metida a empujones como quien rellena una maleta apresuradamente y no logra que cierre. Y en el mismo paquete también me meten a mí, mencionándome por mi nombre y dándome una importancia que sin falsas modestias ni tengo ni busco. Disculpen que tenga que dedicarme a estos temas tan poco navideños, pero les aseguro que no era mi idea soñada para fin de año. Ahí les va. El pasado 8 de diciembre, dos diplomáticos rusos destinados en Colombia fueron expulsados del país por decisión de las autoridades colombianas, que los acusaron de realizar actividades incompatibles con sus funciones. Cuando se reveló el hecho, 2 semanas después, la gran prensa colombiana lo presentó como el escándalo de espionaje ruso en Colombia. Aunque se supone que seguimos línea directa desde el Kremlin, no tenemos cómo confirmar ni cómo desmentir que los funcionarios expulsados estuvieran realizando labores de espionaje o no. Y la comprobación es algo fundamental en periodismo, que algunos olvidan con bastante frecuencia, por cierto. Ahí le lanza las pullas obviamente a Vicky y a todos estos supuestos periodistas de Colombia que sacan las cosas sin comprobarlas previamente, y Rusia, debo decirles, respondió expulsando de ese país a 2 diplomáticos colombianos, porque ellos consideran que esto fue una arbitrariedad de Colombia expulsar a estos 2 diplomáticos rusos porque no habían pruebas supuestamente de que eran espías rusos en Colombia. Entonces ellos responden así y dicen que Colombia cometió un error. Entonces esto puede llevar a que se generen conflictos o pequeños conflictos entre estas dos naciones gracias al uribismo, que está intentando manipular con todo este tipo de mensajes desde ya para las elecciones del 22. Cierto. Las principales herramientas con las que contamos son lo que los grandes medios colombianos han ido publicando al respecto en estos días. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Hoy le haremos el control al escándalo de espionaje ruso en Colombia. Esta señora hace parte de la revista Semana y tiene un programa en el canal de YouTube de Semana, y le hacen el supuesto control al escándalo y empieza a hablar como si fuera un programa de chismes y, o sea, bobadas de qué es lo que publican en ese supuesto medio de comunicación. Atérrense, esto no es un juego.
Oye, ¿de dónde sacaron eso? ¿Es en serio o es un programa de humor? ¿Les suena la alianza Rusia-Venezuela-Cuba? Un verdadero eje del mal, de terror. ¿De la revista Semana? ¿Pero chequearon bien? ¿No será una cuenta parodia, nada así? Por cierto, la cara visible de RT en Colombia es Ina Afinogenova, una presentadora muy carismática, sarcástica y hasta agresiva. Su origen es ruso y habla perfectamente el español. Perdón que insista, pero ¿eso no era una de las publicaciones más prestigiosas de Colombia? La verdad es que los rusos se nos metieron al rancho y nos están espiando. Ah, que ya no lo es. ¿Pero qué habrá pasado? ¿Ustedes se imaginan que se suba a la presidencia un candidato apoyado por Rusia, Venezuela y Cuba? ¡Que Dios nos ampare! Ahí podemos ver cómo la revista Semana, y por eso lo trae a colación Ina en este programa, empieza a maquinar ese ideario, esa narrativa de que en el 2022 Cuba, Venezuela y Rusia se nos van a meter en las elecciones y van a poner un candidato. Desde ya van a empezar a utilizar esa estrategia que utilizaron en el 2018, pero hablaron solo del castrochavismo y se fueron más por Venezuela. Ahora van a meter a Rusia, Cuba y Venezuela en el mismo paquete y van a empezar a decir seguramente que candidatos alternativos, y estoy seguro que Gustavo Petro va a ser el supuesto candidato que va a poner Rusia, Venezuela y Cuba para meterse y apoderarse de este país y volverlos comunistas, socialistas y acabar a Colombia. Esa narrativa ya la están iniciando estos supuestos medios de comunicación como la revista Semana, que sirven para todo ese juego. Y ahí lo vemos con esta señora que creo, si no estoy mal, que se llama Andrea Nieto, no sé, no recuerdo muy bien. Saca ese programa diciendo que, alertando a la gente y metiéndole ese miedo de que supuestamente Rusia, Venezuela y Cuba van a interferir en las elecciones del 2022, y ya empieza como a encajar todo y cómo va a ser la estrategia de esta gente de los medios afines al uribismo, intentando decir que primero el espionaje, el supuesto espionaje, que todavía no se sabe ni siquiera qué pasó con eso. Yo decía en mi video anterior que expulsan a estos supuestos espías y no se sabe ni siquiera qué información recolectaron, o no les hicieron preguntas, no hicieron nada, los expulsaron y ya. Entonces empiezan con ese tema, después empiezan como a hilar fino, como les digo, meten a Venezuela, meten a Cuba y ya después lo relacionan con algo en elecciones. Todo eso lo van a empezar a organizar para el 22, para tener un discurso en contra de los demás candidatos y el uribismo y el gobierno poder empezar a denunciar supuestas interferencias en las elecciones, denunciar que si gana, digamos un ejemplo, Gustavo Petro, que todo fue porque Rusia se metió en este tema y Venezuela también, y que deben echar para atrás las elecciones, y empiezan a maquinar todo eso y puede llevar a que el pueblo colombiano, manipulado y engañado por el uribismo, salga y tome las armas o suceda cualquier cosa para ellos no dejarse quitar el poder. Muy grave todo esto. Mayor o menor buen gusto, pero con un nivel de cobertura que contrasta abismalmente con el que dedican a otros asuntos locales, los grandes medios colombianos detallaron cómo Alexander Belousov y Alexander Paristov buscaban obtener información sobre la infraestructura energética, tecnológica y militar de Colombia. Nada muy sorprendente viniendo de funcionarios de un país como Rusia, que fabrica y exporta productos de esos ramos precisamente. Por ejemplo, Colombia adquirió una veintena de helicópteros Mi-17 de fabricación rusa entre 1997 y 2009 que permanecen activos y utiliza su ejército nacional fundamentalmente en tareas de transporte. ¿Qué tiene de insólito que funcionarios de la embajada quisieran obtener ese tipo de información? Las actividades de los presuntos espías mostradas por los medios colombianos hasta el momento son perfectamente compatibles con un trabajo de inteligencia, es decir, recolección de información para servir al Estado al que representas, algo que hacen las embajadas de todos los países del mundo. Saber qué necesidades existen, qué fortalezas y debilidades hay de cara a posibles acuerdos futuros.
Incluso si, tal y como afirman en los artículos, en algunos casos pagaron por esa información, sería un método más que discutible, desde luego mucho más preocupante para los contribuyentes rusos que para las autoridades colombianas, pero ni de lejos califica como espionaje. En esta historia, que en un arranque de sinceridad sus promotores califican de increíble, abundan los trazos gruesos. Para empezar, ningún espía se presenta como personal diplomático, tal como según los propios grandes medios colombianos hacían Belousov y Paristov. ¿Qué clase de información confidencial puedes obtener presentándote como funcionario de una embajada? Eso siempre me pareció a mí curioso también, y es que se presentaban como diplomáticos de la embajada rusa y resulta que eran espías. O sea, si van realmente a espiar a Colombia, ¿no lo hacen de otra manera? ¿Y qué pueden espiar en Colombia? Hidroituango, Electricaribe, cómo se hace la aguapanela. Todo ese tipo de cosas lo van a espiar, hombre, eso es de libre conocimiento. ¿Cómo se caen los puentes? ¿Qué pasó con el túnel de la línea? ¿Por qué en La Guajira no hay agua y la gente le toca luchar y bregar por el agua? ¿Por qué la corrupción? Todo eso lo sabe cualquier colombiano, no necesitan hacer temas de procesos de inteligencia y de espionaje en Colombia. Y si lo van a hacer, lo hacen de otra manera, no presentándose como diplomáticos rusos, porque si los pillan puede terminar en un problema diplomático bilaterales entre los dos países y es muy grave. Entonces yo sí creo que por ahí no era el tema. Yo no sé, este tipo de espías o supuestos espías que dicen los medios y que dice el gobierno, con qué fin venían exactamente o para qué querían esa supuesta información presentándose como diplomáticos. Entonces eso no era espionaje, porque lo están haciendo de frente con credenciales de la embajada rusa en Colombia y lo estaban haciendo sin ningún tipo de ocultamiento. Lo estaban haciendo de frente. Son respuestas que tiene que dar el gobierno colombiano y que hasta ahora no han dado. Filtraron toda esta información para iniciar con esa narrativa y se van a acordar de mí. Este gobierno no va a explicar todos los detalles de este tema, van a dejar cosas ahí en el agua, que la gente especule y se empieza a decir mil cosas, pero nunca van a aclarar nada porque no les sirve y obviamente tienen muchos baches, muchos vacíos toda esta situación. Eso te lo enseñan en el primer día de clase en cualquier escuela de servicios de inteligencia. Hola. Soy funcionaria de la embajada rusa. Quería hacerle algunas preguntas sobre empresas del suyo país. Sí. Disculpe por mi malo español. En contraste con el entusiasmo mediático por hablar en términos de un episodio del Superagente 86, hasta el momento las autoridades colombianas, entre ellas la canciller y el propio presidente, no han hablado de espionaje en ningún momento, sino de actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Esto es otro tema curioso porque, por alguna razón, Semana, que fue la que inició con esto, y después El Tiempo, empezaron a hablar de un supuesto espionaje, mientras que Duque, en sus declaraciones al respecto, que fue un párrafo lo que dijo, 2 párrafos por mucho, dijo que se estaba vulnerando la Convención de Viena en Colombia por parte de esta gente. No habló de espionaje, no habló de inteligencia y no dio más detalles. ¿De dónde sacó entonces Semana que era un supuesto espionaje? ¿De dónde sacó El Tiempo de eso? ¿Por qué iniciaron con esa narrativa? Tienen que responder estas personas que manejan esos medios por qué inician con esas supuestas exclusivas hablando de un supuesto espionaje cuando ni siquiera el subpresidente Duque lo confirma y él hablaba de un tema de la Convención de Viena. Así que todo parece indicar que los grandes medios de Colombia, como de costumbre, están ejerciendo fielmente su papel de más papistas que el Papa o, por ser precisos, más gobierneros que el gobierno. Y aunque al inicio nos preguntábamos a qué venía este estallido mediático sobreactuado, no nos llevó mucho tiempo entenderlo, porque a las pocas horas de la noticia empezaron a proliferar en los mismos medios menciones sobre la propaganda rusa y artículos aparecidos de la nada sobre RT como si estuvieran relacionados de alguna manera
con el supuesto espionaje. Mientras algunos periodistas colombianos que se presentan como paladines de la libertad de expresión y dan lecciones éticas a los demás, insinuaban con poca sutileza que algo habría que hacer con los medios rusos presentes en Colombia, o directamente caían a niveles dignos no ya del primer día en la escuela de inteligencia, sino del primer día en la escuela de primaria. No es la Tremenda parada le acaba de pegar a Luis Carlos Vélez y a Vicky Dávila. Primero porque Luis Carlos Vélez, que dice ser defensor de la libertad de prensa, defensor de la libertad de expresión en este país, de las libertades, porque es un uribista que dice que defiende las libertades, pero en realidad nunca lo hacen, estaba intentando censurar a este medio en Colombia. Y además Vicky Dávila, después de que Ina le responde en Twitter, que la deja también mal parada en Twitter, y dice que va a buscar a su profesor para darle unas clases de periodismo, le pone el tweet en donde Vicky responde como una niña de primer grado, de escuela. Utiliza el nombre de Ina para decir inaguantable. Es un tweet que colocó después de esto porque no tienen argumentos, no saben qué decir, no tienen argumentos para responder ante las críticas de la periodista rusa sobre por qué sacan un artículo de ella y de RT después de hablar sobre supuestos espías rusos, como si hubiese un entramado entre el gobierno, el uribismo y la revista Semana para generar toda una narrativa que le favorezca al uribismo en elecciones y para mantenerse en el poder. No tienen argumentos, no tienen respuestas y salen con cosas infantiles inmaduras. Entonces acá pues Ina los deja mal parados y les pega su peinada. Primera vez que los medios rusos terminan como recurso de emergencia al que recurren algunos a la hora de explicar los problemas sociales o políticos de su país. O como la excusa que dar ante los jefes o peor aún ante el espejo, cuando tus propios compatriotas te reclaman insistentemente por el trabajo que deberías hacer y no haces. Entonces aplauden con entusiasmo que las fuerzas de seguridad fueran capaces de hacer un seguimiento intensivo a 2 funcionarios extranjeros durante 2 años, pero ni se plantean preguntarse algo tan simple como, por ejemplo, ¿cómo es posible que con semejante capacidad y alarde de inteligencia se produzcan masacres cada semana en algún punto de Colombia sin que las autoridades logren impedirlas o al menos resolver una mínima parte de los casos? Y creen que los colombianos no se dan cuenta de estas cosas solos y tiene que venir un medio ruso a explicárselo. Y que si el medio ruso desaparece, todo volverá a ser lo que era, o mejor dicho, a como recuerdan que era. Pero por muchas uvas que se tomen algunos y por muchos deseos que pidan con cada una de ellas en la última noche del 2020, el 2021 seguiremos aquí. Hasta entonces, feliz año. Increíble la manera en que ella responde. Obviamente Vicky, Luis Carlos Vélez y toda esa gente no tiene esta capacidad argumentativa para responder porque no saben qué decir, ya que están sirviendo para el juego de manipulación de este país, mediática, electoral, pero para eso estamos nosotros acá. Para eso están las redes sociales, para no dejarnos manipular, para no dejar que todos estos supuestos medios empiecen o continúen, con esa manipulación histórica, favoreciendo a políticos y a gobiernos. Las redes sociales ya no permiten eso, ya no dejan que sea tan fácil esa manipulación y estamos acá para analizar, por lo menos para cuestionarnos, cuestionar todo lo que hace el gobierno. Anteriormente, 2 décadas atrás, los medios simplemente se dedicaban a venderse al mejor postor, como pues hacen ahorita, pero los medios tradicionales, los medios independientes ya informan de manera veraz. Se dedicaban a eso, mientras tanto ocultaban información y el pueblo colombiano se quedaba con lo que ellos decían. Nadie cuestionaba nada, nadie preguntaba nada, pero ahora estamos nosotros acá. Vemos lo de los espías rusos, preguntamos, nos cuestionamos y el gobierno tiene que responder. Si es verdad, listo, bien expulsados, que se haga la investigación, que se haga todo el trámite. Si es mentira, tienen que responder. El pueblo colombiano necesita respuestas de todo lo que pasa en este país y de lo que pasa con este gobierno y con las relaciones internacionales. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima. Adiós.